Juegan a sus espaldas. María Corina revela que el entorno de Maduro negocia su salida. ¿Falso positivo o alerta real? Chavismo acusa a Estados Unidos de planear ataque a su embajada. Trump sacude el tablero. Qatar, Estados Unidos y Turquía retoman negociaciones para frenar la guerra en Gaza. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 8 de octubre estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. En un contexto de presión y tensiones bélicas en el Mar Caribe y con una flotilla estadounidense frente a las costas de Venezuela, María Corina Machado, que sigue refugiada en un lugar desconocido en el país, anticipó que quien entregue a Nicolás Maduro a la justicia norteamericana puede ser alguien de su confianza dentro de su entorno privado. Quique Frías nos cuenta. María Corina Machado advierte y anticipa que a Nicolás Maduro le queda poco tiempo en el poder. Luego que el gobierno estadounidense cortara toda interlocución con el chavismo y con quien acusan de liderar al cártel de los soles, la fase 2 pudiera ser con avances dentro de Venezuela para dar con su captura. Pero lo que la líder opositora asevera es mucho más directo. Dentro del séquito privado de Maduro hay quienes negocian entregarlo a la justicia norteamericana. Y a ellos yo les he ofrecido la oportunidad no de irse por ese despeñadero que ya cae Maduro y que es irreversible, irremediable. Por eso te digo, hasta su propio entorno lo ha estado negociando a sus espaldas, ofreciendo fórmulas, cada uno sacrificando a Maduro y quedándose a ellos. Una cosa, yo no sé si decir cruel, pero en todo caso no es sorprendente. Machado no solo apuntó al quiebre interno del chavismo, también ratificó su convicción de que habrá un cambio político en Venezuela y que los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 deben ser respetados. Que según las actas en poder de la oposición, Edmundo González Urrutia ganó los comicios. La soberanía popular se ejerció el 28 de julio, punto. Quien viola, que ha ultrajado, que ha robado y pisoteado la soberanía popular es Nicolás Maduro. La soberanía nacional y la soberanía popular son dos conceptos indisolubles. En un tono corajudo, desafiante, propio de su personalidad, María Corina Machado dice con firmeza que la recuperación de Venezuela no puede pasar por negociar con lo que considera un grupo criminal que ha entregado a bandas delictivas grandes partes del territorio, incluso poniendo en peligro la estabilidad regional. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. La líder de la oposición, María Corina Machado, apuesta por una calma estratégica y una fase resolutiva basada en disciplina, fe y resistencia para el cambio en Venezuela. Pero ¿aún confías en su visión o sientes que el tiempo juega en su contra? Te leemos. La estrategia de la oposición es la correcta. Lo que hay que profundizar es la concienciación de la población de Venezuela. Esperanza y escepticismo. Esa tibieza es sospechosa. Todo se está llevando y cumpliendo como lo planteó nuestra líder. Aún confío en su misión. El ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello encabezaron actos en La Guaira y Carabobo durante el lanzamiento del Plan Independencia 200, una nueva operación militar que, según busca, fortalecer la defensa de la soberanía nacional ante amenazas externas. Con los detalles, Juliana Palmar. El gobierno venezolano desplegó el Plan Independencia 200, con actos militares en distintos puntos del país. Desde el estado de La Guaira, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que esta operación tiene como objetivo reforzar la defensa del territorio ante supuestas amenazas extranjeras. Es una situación que, como saben ustedes, es de amenaza seria. No es una acción panfletaria que están haciendo con un despliegue millonario, supermillonario que están haciendo en el Mar Caribe, apostando buques, aeronaves, drones, aviones que se han desplegado no solamente en el Caribe, arriba en el norte, sino en el Caribe sur, el Caribe cercano, en una actitud seriamente amenazante contra Venezuela.
Asimismo, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, encabezó un acto en Carabobo, donde instó a la población y a las fuerzas militares a mantenerse alertas y unidos frente a lo que calificó como intentos de desestabilización promovidos desde el exterior. De la nación, pero que no contempla mantenernos a la defensiva. No contempla mantenernos, recogernos en una trinchera y esperar a ver lo que pasa, no. Nosotros nos movilizamos, tomamos las acciones, vamos practicando, vamos haciendo lo que concierne a un pueblo que tiene conciencia plena del poderoso enemigo que quiere apoderarse de los recursos naturales de nuestro país. El despliegue del Plan Independencia 200 se produce en medio de un clima político tenso, marcado por denuncias de persecución a la oposición y llamados del gobierno a consolidar la unión cívico-militar como pilar de la defensa de la soberanía nacional. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Nicolás Maduro aseguró que en un supuesto ataque contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas, esto fue un plan fabricado desde el propio territorio norteamericano. Nicolás Maduro dijo que el atentado contra la Embajada de Estados Unidos se trató de un falso positivo y calificó como sagrada la sede diplomática estadounidense. Afirmó que solo el personal autorizado por Washington puede ingresar al lugar. Sostuvo que el objetivo del presunto plan era generar un incidente grave para activar lo que denominó la fase 2 de la agresión contra Venezuela, marcada por la guerra psicológica y las amenazas. Sería aconsejable que los organismos competentes de los Estados Unidos investiguen con seriedad esta información profesional que ha sido dada de buena fe por el gobierno bolivariano de Venezuela. ¿Qué querían ellos? Un incidente grave para iniciar lo que ellos han llamado la fase 2 de la agresión, de la guerra psicológica y las amenazas. Esa es la verdad. También pidió a los organismos de justicia de Estados Unidos investigar con seriedad los hechos, mientras volvió a responsabilizar directamente al gobierno estadounidense de promover una campaña de desestabilización en su contra. Como todas las edificaciones, son sagradas. Ahí solamente puede entrar personal autorizado por el gobierno de los Estados Unidos. Es sagrada. No así nuestra embajada en Washington, que fue asaltada, secuestrada. Está secuestrada nuestra embajada, que le pertenece al pueblo de Venezuela, ni nuestros consulados en Boston, Chicago, Nueva York, Miami. Ahí están nuestros consulados. El propio Maduro había afirmado que su administración notificó al embajador de Estados Unidos en Bogotá sobre el presunto atentado y que incluso ya habrían identificado a los supuestos actores involucrados, lo que plantea contradicciones en su discurso y abre nuevas interrogantes sobre la veracidad de los hechos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La foto del segundo trimestre de 2025 es demoledora. El volumen de negocios cae, el empleo retrocede y 4 frenos al crecimiento se consolidan. Brecha cambiaria al tope, cortes eléctricos, escasez de combustible y un clima de negocios desfavorable. Todo esto, según la última investigación de Fede Cámaras, estas señales aprietan a empresas que siguen apostando al país a pesar de la profunda crisis multiforme venezolana. La última radiografía de Fede Cámaras pega donde duele. Y no solo a los empresarios, también a los venezolanos que pagan el costo de bienes y servicios necesarios para sobrevivir en una economía hundida pero con esperanzas de reflotar. En el último trimestre las ventas bajaron 3,8% y con ello se perdieron 2,3% de empleos. Muchas empresas trabajan a medio tanque y hasta pagar en dólares se hace menos común. El cuello de botella, el dólar descontrolado. A eso súmele la falta de crédito, impuestos que asfixian y, por supuesto, la crisis de los servicios públicos que incluye apagones eléctricos, poca gasolina y agua por tuberías racionado. Resultado, días laborales cortados, producción a saltos y bolsillos en modo supervivencia. La pregunta es simple. ¿Qué hay que arreglar primero? ¿El dólar, los servicios o el crédito? Para que esto deje de empeorar.
ventas en menos del 3.8% y empleo en menos de 2.3% versus cifras del mismo periodo de 2024. Casi la mitad de las empresas trabaja a medio tanque por capacidad ociosa y las compras en dólares caen a menos de 41.5%. Es la economía en freno. El clima de negocios está reprobado, apenas 2 puntos sobre 5, y la confianza no levanta. Para lo que queda de 2025 no se espera mejora, con el dólar oficial aumentando diariamente, poco financiamiento y servicios que fallan. La gente compra de a poquitos y se enfoca en resolver. Palabra que define la resiliencia del venezolano que resiste y no quiere huir de su país como otros 10 millones de personas. El clima y confianza para negocios, que en una escala del 1 al 5 se ubica en 2. Confianza estancada y expectativas para el resto de 2025 por debajo del 0. En resumen, entorno difícil para invertir y crecer. Si no se corrige la brecha, se estabilizan servicios y se abre el crédito, la empresa seguirá en modo supervivencia. Vender menos, emplear menos e invertir menos. Las señales y los datos son muy claros, pero falta la voluntad y que se tomen decisiones claves. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. En un nuevo paso que refuerza la dependencia de la administración de Nicolás Maduro hacia Moscú, el mandatario venezolano firmó la ley del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Rusia, un acuerdo de 10 años que amplía la injerencia rusa en sectores claves como petróleo, gas y minería. El informe lo tiene María José Prado. Nicolás Maduro oficializó la entrada en vigor del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con la Federación Rusa, tras recibir el visto bueno de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo. Procediendo en este momento a firmar la ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia. Ya a partir de hoy, en unos minutos, al salir en Gaceta Oficial, es ley de la República. Agradezco mucho a la Asamblea Nacional que aceleró su revisión, su debate. Aquí está aprobado. El acuerdo, presentado como una alianza multipolar, establece una hoja de ruta de 10 años con renovación automática para fortalecer la cooperación económica, energética y militar entre Caracas y Moscú. Entre los puntos más sensibles figura la creación de una infraestructura financiera independiente que busca eludir los sistemas occidentales de pago y sanciones internacionales. La firma se produce en un contexto de creciente presencia rusa en el país. Prueba de ello, un avión militar Ilyushin Il-62M de la Fuerza Aérea de Rusia permaneció una semana en el aeropuerto de Maiquetía en una visita no explicada por el gobierno. La aeronave despegó en la madrugada de este miércoles rumbo a Moscú, luego de apagar su transpondedor sobre el Atlántico, en un movimiento que alimenta las sospechas de cooperación militar o traslado de personal especializado. Analistas advierten que más que una alianza estratégica, este tratado podría profundizar el aislamiento internacional de Venezuela, atándola aún más a los intereses de Kremlin en plena tensión global en Occidente. Mientras el chavismo celebra la amistad inquebrantable con Rusia, el país enfrenta una economía estancada, sanciones internacionales y una creciente pérdida de autonomía sobre sus decisiones soberanas. El gobierno de Bolivia salió en defensa de sus aliados ideológicos tras rechazar su exclusión de la próxima Cumbre de las Américas, una decisión que según República Dominicana busca preservar el carácter democrático del foro. El gobierno de Bolivia salió este martes en defensa de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, luego de que República Dominicana confirmara que no los invitará a la próxima Cumbre de las Américas, prevista para diciembre en Punta Cana. A través de un comunicado, la Cancillería boliviana expresó su rechazo categórico a la decisión y aseguró que la medida contradice los principios de multilateralismo y la unidad hemisférica. El gobierno de Luis Arce, cercano a los mandatarios Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro, insistió en que la cumbre debe ser un espacio sin exclusiones. Defendió el derecho de esos países
países a participar pese a sus violaciones a los derechos humanos y el aislamiento internacional que enfrentan. Por su parte, el gobierno dominicano argumentó que la exclusión busca garantizar un encuentro productivo y representativo de los países democráticos del continente, mientras algunos gobiernos del eje socialista acusan discriminación ideológica. Otros en la región celebran que la Cumbre de las Américas mantenga un espacio para la cooperación democrática y la defensa de las libertades. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Qatar, Estados Unidos y Turquía comienzan tercera ronda de negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza. Qatar, Estados Unidos y Turquía participan en la tercera jornada de negociaciones indirectas entre Israel y Hamas con el objetivo de lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto en Gaza. Las reuniones se desarrollan en torno a un plan de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump y se realizan en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheikh. Al encuentro asisten el primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Al-Thani, el jefe de inteligencia turco Ibrahim Kalin, el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Jared Kushner. Trump aseguró que existe una oportunidad real de avanzar hacia la paz. Podemos lograr algo, dijo este martes desde la oficina Oval. Los cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México cayeron a su nivel más bajo en más de 5 décadas durante el año fiscal 2025, con la patrulla fronteriza registrando cerca de 238,000 detenciones, una cifra no vista desde 1970 y un drástico contraste con los récords de años anteriores. Este histórico descenso se atribuye a la política migratoria del presidente Donald Trump, quien al asumir el cargo proclamó un estado de emergencia e implementó medidas estrictas, incluyendo la inversión de $170 mil millones en vigilancia y deportaciones aceleradas, cumpliendo así su promesa de cerrar la frontera. Detienen a 5 personas en Ecuador luego de que el gobierno denunciara un intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa. 5 personas fueron detenidas en Ecuador y serán acusadas de terrorismo e intento de asesinato tras un presunto ataque contra el presidente Daniel Noboa en el municipio de El Tambo. Según la ministra Inés Manzano, unas 500 personas lanzaron piedras al vehículo del mandatario y se reportaron signos de bala en el automóvil, aunque la BBC no pudo confirmarlo de forma independiente. Los arrestados son miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la principal organización indígena que lidera un paro nacional y protestas violentas desde hace más de 2 semanas contra el fin de los subsidios al diésel. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.